En tarjeta se ve muy claro, en tubo no tanto, pero se nota. Lo que pasa es que es más difícil sacarle una foto al tubo. Sí. Em, y bueno, creo que no es el caso, porque está media fea la muestra, pero ven este de acá, al costado. Si ven algo similar a esto, sería un campo mixto en platina. Ven los aglutinatos y el fondo medio rosado. Esto para mí la muestra está molizada igual, pero se vería algo así. Se ve la mezcla entre el negativo, que se resuspende la muestra, y un positivo, ¿sí? Entonces se vería algo así. Y en tubo, bueno, no aparecen las cosas. Son bastante feas las fotos que aparecen. Pero ven, por ejemplo, esto que nosotros estamos haciendo de positivo o negativo es esto. Esto es un resultado negativo en platina, esto es un resultado positivo. Fíjense que se ven los aglutinatos, que son los conglomerados de glóbulos rojos, y el fondo, el sobrenadante, se ve del color del reactivo. El anti-A, como les había dicho, es azul, entonces el fondo se vería azul. En tubo es lo mismo, pero dentro del tubo. Con anti-B, que es amarillo, se ve negativo la gota resuspendida y positivo se ven los aglutinatos y el fondo amarillito. El anti-AB es transparente, por eso se ven los aglutinatos, que es la parte positiva, y el fondo se ve bien claro, que es el reactivo. Si fuese un campo mixto, se vería esto mismo, pero con un fondo rosadito. ¿Sí? Acá pregunta si se puede saber observando los tubos cuál fue el transfundido y el propio. No necesariamente. Si es abo, sí, porque vos sabés que no podés transfundir abo incompatible, ¿sí? O sea, un paciente que es cero no lo vas a transfundir con glóbulos A y que venga pasado mañana y que tenga una PC, un campo mixto. No te va a pasar. Si es algo del Algo RH, que sea un recién nacido. Y eh, ahí sí, como no hay anticuerpos, lo vi en carne propia eso. Por eso se los digo. Que transfundieron mal a un recién nacido. Le pasaron glóbulos A un paciente cero. Por suerte, como es un recién nacido, no hemolizó. Y se veía clarísimo el campo mixto en el, ¿cómo es? En la tarjeta, en la platina. si es por abo, adulto, sabes cuál es del paciente y cuál no, y si es del RH o algún otro sistema, bueno, no vas a saber, tenés que tener un antecedente de la unidad que le transfundiste o del antecedente del paciente, del fenotipo, o hacer el estudio de neocitos y fijarte cuál es el antígeno propio del paciente. ¿Qué son los neocitos? Chan. Es la etapa antes del eritrocito, ¿Y cómo los veo? ¿Dónde los encuentro? en circulación. Bien, están en circulación. ¿Y cómo los separo? Por centrifugación, porque son más livianos, así que van a ir arriba. Exactamente. Entonces yo puedo hacer capilares, por ejemplo, y cortar los capilares en la unión del plasma con los glóbulos en la capa leucoplaquetaria y absorbo de ahí con una pipeta la muestra y la comparo con la sangre entera. Si hay diferencia, podemos ver entonces cuáles son los antígenos que son propios de los prestados. Lo mismo cuando podemos hacer CUMS directa. Cuando tenemos un paciente transfundido y queremos saber si es un auto o un anticuerpo, si usamos los neocitos, vamos a ver si la da positiva con los neocitos o con los reticulocitos, quiere decir Es que auto. encuentra sus propios anticuerpos. Claro, sus propios antígenos, perdón.
¿Algo más, chicos? Creo que No, preguntas profe, ya está. colgadas escritas no habían quedado. No, preguntas no habían. Está en una ese lavarropas. Bueno, los de comisión 1 nos vemos la semana que viene entonces. Directamente, si tienen dudas, igual las pueden ir escribiendo en el Classroom. Listo, muchísimas gracias, profe. No, de nada. Por nada. Hasta el lunes. Chau. Chau, chau. Sí, obvio, el que se quiere quedar se puede quedar, no hay problema. Voy un cachito al baño, Fabi, ahí vengo. Dale. Hola, Ale. Hola, ¿Qué hola haces, Fabi, Ale? ¿cómo va? Bien, ¿y vos? Bien, acá andamos. Aprovecho y te hago una consulta. ¿Cuándo empiezan los chicos a hacer las prácticas? La semana que viene, porque recién se asignaron, Los hospitales. los hospitales se asignaron esta semana. Ah, está. Porque pensé que iban a empezar hoy ya. Claro, lo que pasa es que hubo un problema con la facultad con la inscripción. Entonces se retrasó la inscripción y bueno, ahora ya queda esta semana para que eventualmente hagan los cambios que quieran y el lunes ya empiezan. Mm. Bueno, ¿No tienen alguna pregunta, gente? Creo que hicieron una en el chat. Ahora miro. acá como miro el chat. Acá abajo. La pregunta es ¿por qué la enfermedad hemolítica, en enfermedad hemolítica por ABO, por qué la CUM directa del recién nacido es negativa en la mayoría de los casos? Por la afinidad del anticuerpo. Piensen ustedes que el anticuerpo del ABO, que es el que provoca la enfermedad hemolítica, se va pegando a varias cosas, ¿sí? Se va perdiendo la cantidad de anticuerpo la cantidad de anticuerpo que llega al glóbulo rojo es poca, porque se va adhiriendo a toda la sustancia grupo específica que encuentra en los diferentes tejidos. La otra cuestión tiene que ver con la
el desarrollo de los antígenos del ABO en el recién nacido. Sabemos que los recién nacidos, si los recién nacidos de grupo A, cuando yo los agrupo, aparecen como A2 en general, aunque después terminen siendo A1, y esto tiene que ver con el desarrollo del antígeno en la vida intrauterina. Por eso es que y la mejor muestra para hacer una prueba de CUM directa de ABO es la muestra de sangre de cordón. ¿Sí? Y por eso también nosotros guardamos todas las muestras de sangre de cordón de bebés que no son 0, la guardamos en la heladera a la espera de que nos pidan saber a causa de qué es la prueba de CUM direct. A ver, si el chico se pone amarillo y quieren saber si es por ABO, tenemos la muestra para hacer el eluido. Si el pibe tiene una prueba de CUM directa, lo que corresponde es en ese momento hacer la ilusión y estudiarlo. ¿Sí? Ahora, yo no voy a hacer la ilusión de todos los glóbulos rojos de todos los pibes, porque me voy a encontrar con que voy a eluir el anti-AB de esos glóbulos rojos y voy a dar una información a neonatología que va a obligar al neonatólogo a controlar al chico. Esto es llevarlo a la neo y pincharle el talón para hacerle un dosaje de bilirrubina. Y probablemente estemos tratando o estudiando chicos que nunca se van a poner amarillos. Entonces lo que hacemos es guardar la muestra de sangre de cordón en la heladera, esperar a que Neo le interese saber si un chico se pone amarillo a causa de qué, y ahí sí hacemos la ilusión. ¿Se entiende por qué o no? Más o menos. Ok. ¿Preguntas? ¿Dudas? Perdón, yo tengo, pero no son de la, No. de la enfermedad hemolítica. Lo que sea. De lo que necesiten. Yo quería saber, capaz que me da pavota la pregunta, pero quería saber lo del eluido, cómo se hacía, porque eso no me quedó muy claro. Las técnicas de ilusión en realidad no se preguntan. Lo importante es que ustedes sepan para qué sirve un eluido, qué información nos va a dar, por qué es importante hacerlo y en qué momento debemos hacerlo. ¿Sí? Sí, estaba haciéndome como ese machetito. Bien. Las técnicas de ilusión, ¿sí? Es lo contrario a lo que a la absorción, es separar el anticuerpo del antígeno. Nosotros cuando hacemos una prueba de CUMS indirecta, por ejemplo, lo que hacemos es absorber el anticuerpo al antígeno si es que está presente, ¿sí? Y lo contrario a esto es separarlo. El eluido lo que hace es separar el anticuerpo del antígeno, conservando la capacidad de ese anticuerpo de reconocer al antígeno. O sea, lo despego y la fracción, FAB, sigue estando funcional para adherirse a otro antígeno diferente. ¿Se entiende? Sí. Hay distintas técnicas de elusión, pero básicamente lo que van a hacer todas ellas es justamente despegar el anticuerpo del antígeno, conservando la capacidad de ese anticuerpo de reconocer al antígeno hacia el cual está dirigido. Entonces Claro. yo puedo despegar el anticuerpo de un glóbulo rojo, por ejemplo, de un recién nacido, y ahora testear este eluido con glóbulos rojos, ABO o 0, depende, AB,
o 0, dependiendo para qué es lo que necesito, o las dos cosas, mejor dicho, y entonces poder identificar qué era lo que estaba pegado al glóbulo rojo. Lo despego y se lo pego a otra cosa. Como la otra cosa a la que se lo pego la conozco, ¿sí? Supongamos que es una enfermedad hemolítica por ABO. El chico es un chico A, la madre es AB. Hago la cum directa, me da positiva débil, pongamos, ¿sí? Hago la ilusión, despego el anticuerpo. ¿Y contra qué lo voy a testear? Contra el panel detector y contra glóbulos rojos A y B. Si el panel detector me da negativo y los glóbulos rojos A y B me dan positivo, ¿qué me dice eso? Si el resultado de la ilusión. Que es una incompatibilidad ABO. Exacto. Ok. Y por definición, cualquier recién nacido, hijo de una madre 0, puede tener circulando anticuerpos anti-A y anti-B. O anti-AB, perdón. Anti-AB, que es el anticuerpo IgG del ABO. Sí, ¿Sí? sí. Este anticuerpo anti-AB, entonces, para reconocerlo, voy a tener que sí o sí utilizar glóbulos rojos A y B, si no, no lo voy a ver. Con un glóbulo rojo de panel no lo veo, porque los glóbulos rojos de panel, ¿de qué grupo son? 0. Exacto. Ok. Y Tengo después, orden. todas las técnicas de elusión, independientemente de la técnica utilizada, están descritas para eluir IgG. Por lo tanto, el único anticuerpo que yo voy a poder despegar con estas técnicas es la IgG. ¿Sí? Y hay algunas Sí, sí. técnicas que son más sensibles para algún tipo de anticuerpo. ¿Sí? Pero Sí. bueno, lo fundamental es que ustedes sepan para qué sirve y en qué caso se utiliza. Listo. Gracias. No, por nada. ¿Alguna otra duda? No quiero ser pesada, pero tengo más. Pues yo Dale. me anoto como las preguntas. Pregunten todo lo que necesitan. Es ahora el momento de preguntar. ¿Cómo utilizo el suero 2-mercapto? No, El no dos lo comprendí. el 2-mercaptoetanol es un agente reductor, que lo que se hace es hacer una dilución 1 en 100 del 2-mercaptoetanol, que tiene color a podrido, con solución fisiológica. ¿Sí? Esto es, pongo 1 mililitro fisiológico, por ejemplo, le saco 10 microlitros, pongo 10 microlitros de mercapto. Lo agito y esa es la dilución 1 en 100 de 2-mercapto. Para tratar un suero, para ver si podemos desnaturalizar la IgM, lo que voy a hacer es enfrentar 1 mililitro de la solución de 2-mercapto al 1%, digo bien, con 1 mililitro del suero del cual quiero inactivar la IgM. Lo voy a incubar y después voy a usar ese suero para hacer las pruebas que me interese hacer. Y voy a tener que usar siempre un control, que es el suero diluido al medio, sin mercapto. ¿Se entiende por qué o no? No. Porque yo, si la muestra entera de suero entero me da positiva y la muestra tratada con mercapto me da negativa y yo no utilizo un control, puedo malinterpretar el resultado diciendo, se inactivó un IgM y en realidad es efecto dilutorio. ¿Por qué puede pasar eso? Porque tengamos un título bajo de anticuerpos y cuando yo diluyo, cuando yo agrego, trato el suero con 2-mercapto, lo que estoy haciendo es diluyendo el suero al medio, además del 2-mercapto. ¿Me siguen o más o menos? Sí, sí, sí. Entonces, cuando yo corro en paralelo el suero diluido a la mitad con solución fisiológica, por un lado, el suero diluido al medio con fisiológico, por otro lado, el suero tratado con 2-mercapto,
y lo testeo. Si el suero al medio, ¿cómo me doy cuenta yo que la disminución de la reactividad se debió a que era un IgM que fue inactivada por el Dosmercapto y no un efecto de dilución? ¿Cómo me tiene que dar la reacción del suero al medio sin mercapto y el suero al medio con mercapto? ¿Me siguieron? ¿Se entendió? Ale, a ver si por ahí yo, o más o Yo menos. te seguí, pero medio Me perdí un toque. es rara la perdón. pregunta. Sí. O sea, ¿cómo se dan cuenta que realmente funcionó la dilución del 2-mercapto y lo que está reaccionando es el, o sea, no está reaccionando es el 2-mercapto? El IgM que se desnaturalizó con el tratamiento con Dosmercapto y no el efecto de la dilución. No, no sé. ¿O cómo me tendría que dar en comparación el control con fisio comparado con la dilución con 2-mercapto? ¿Ahí se entiende más? No, perdón. Estoy tratando de razonar. No tengo un dibujo. Sí, yo soy como un niño. La idea es que vos tenés un suero que tiene una IgM que querés que no esté reaccionando más. Por eso la tratás con 2-mercapto y diluís mitad 2-mercapto, mitad suero del paciente. Esa IgM debería romperse y no reaccionar. A su vez, vos haces un control diluido al medio de la IgM sin tratar con 2-mercapto, pero diluido al medio. Si el 2-mercapto con el suero me da negativo y el control me da positivo, o al revés, ¿a qué se debe? O sea, el control me tendría que dar positivo. Bien, perfecto. Si el suero con 2-mercapto me da negativo y el control de suero diluido con fisio me da positivo, quiere decir que lo que está cumpliendo su función es el 2-mercapto. ¿Sí? Para entenderlo, Claro. entendiste. Porque Ah, ya sí. no veo, porque yo no estoy viendo la reacción ahora, Sí. porque el Dosmercapto hizo su efecto. Ya está. En Fue como una cambio, explosión. si a Si mí me el hubiese control. dado el control negativo, no sé si lo que me está, si lo que pasó fue, al darme negativo, me está diciendo que la simple dilución, independientemente del uso de Dosmercapto, fue suficiente para que dejara de reaccionar la muestra. ¿Se entiende? Sí, lo entendí. Sí, Por eso siempre hay que correr en paralelo cuando usamos Dosmercapto, el mismo suero diluido al medio en fisiológico. Pero esto tiene que ver con que la técnica para poder inactivar el IgM obliga a diluir al medio el suero con la dilución de Dosmercapto al 100, pero hay que ver si es por la dilución en sí misma o por el efecto del Dosmercapto. De ahí la necesidad de correr en paralelo el suero diluido a la mitad. claro. Sí, entendí. Gracias. Por nada. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen porque las clases son exclusivamente de consultas. Y ahora no podemos grabarlas, así que es ahora o calle para siempre. Creo que hay una en el chat, me parece, ¿o no? Estas clases no las pudimos grabar, porque no sé qué pasó. Creo que no está más la subvención, la suscripción que había a lo que fuere, que te permite usar el Meet con la grabación. Esta, la enfermedad hemolítica por agua, es la que contestaste primero, ¿no, Fabi? Exacto. No, listo. No, y después otra chica preguntó si la guía es nueva o solo los PowerPoint. La guía tiene algunas modificaciones mínimas, pero es básicamente la misma. Y los PowerPoint, sí, las diapositivas también son bastante similares, pero le agrego datos de lo que yo voy diciendo. Nada, nada nuevo. Y nada que modifique lo que dicen los libros. Una consulta, ¿vale? La guía a medida que la vayamos haciendo, ¿te lo podemos ir mandando? ¿O cómo podemos hacer para saber, por ejemplo, si hago bien los paneles y esas cosas? Yo les diría, si pueden, que pregunten y si se animan en el Classroom, porque por ahí
el que se anime pregunta, le saca la duda al resto que no se animó, que es lo que pasa generalmente. Acá somos un montón y hablando 2, 3 personas nada más. Entonces, si pueden poner la pregunta en el Classroom, mejor, así se las respondo y les digo, está bien, está mal o lo que sea, corregimos. Y le podemos sacar la duda al resto. Y el que no se anima, me mandan por mail a este mail de la Facu. ¿Sí? Ahora se los escribo si quieren, pero está al principio las diapositivas. Hay otra pregunta en el chat. Ahí voy. Piquín. ¿Cómo funciona la profilaxis? Como su nombre lo indica, algo que es profiláctico es algo que previene, ¿sí? El mecanismo de acción de la profilaxis anti-D no se reconoce, no se sabe exactamente cómo funciona, pero básicamente lo que hace es, cuando le administramos anti-D de forma pasiva con la profilaxis, lo que hacemos es prestarle el anticuerpo a la paciente un tiempo para que se desembarace de los glóbulos rojos D positivos que pueda tener circulando. De esa manera, como el anti-D ya está preformado por otra persona, ese anti-D sirve para romper los glóbulos rojos D positivos antes que el propio sistema inmune de la paciente encuentre, ¿sí? ¿Cómo es? Encuentre esos glóbulos rojos D positivos y se desencadene la respuesta inmune, que una vez que se desencadena, no hay profilaxis que valga. O sea, por eso es que la profilaxis tiene que ser adecuada en cantidad a la cantidad de hemorragia fetomaterna que va a cubrir y a el tiempo en el cual se administra, que tiene que ser idealmente dentro de las 72 horas del evento, del parto, del aborto o de la semana 28, ¿sí? Dentro de las 72 horas. ¿Puedo pasarla después? Me olvidé, se fue la paciente. ¿La puedo pasar? Sí, se puede pasar, pero la efectividad de esa profilaxis va disminuyendo con el tiempo. Para que sea 100% efectiva, necesitamos que sea dentro de las 72 horas, en cantidad adecuada a la hemorragia fetomaterno. Para eso voy a medirlo con el test de Kleihauer-Betke, ¿sí? Que me va a decir cuánta cantidad de ampollas de partogama o de anti-D tengo que administrar, ¿sí? Funciona, ¿se entendió? Para no complicárselas. La No se pregunta, sabe si se entiende. no, claro. Ahí dijo sí, gracias. Ok, ¿cuáles IgG son incompletas? Todas. La IgG es incompleta por definición. Si la pregunta es, ¿qué inmunoglobulinas son incompletas? Son las IgG. Las completas son las IgM. Se llama completo o incompleto la capacidad de aglutinar per se, sin necesidad de meterle ningún artilugio para que ocurra. ¿Sí? ¿Era esa la pregunta? ¿Respondí lo que me preguntaban o me fui? ¿O es otra cosa lo que querían preguntar? Ok, perfecto. Quería hacer una pregunta. Es porque, o sea, digamos, si bien hay cosas de los paneles que en Inmunemato no las vi con tanta profundidad en la comisión que me tocó. Yo trato sola de leer y aprenderlo.
Y es como que hay algo que me genera una duda y es por qué en la exclusión se usan los tubos que dan negativo. No entendí eso. Porque lo puedo responder. la pregunta que uno hace para saber si está incluido o excluido, esperen que voy a buscar un panel. Voy a buscar una grillita del panel. A ver. Denme un minuto. Inmunemato. A ver si tengo... Mientras aprovecho y les aviso que hice en otra comisión. Les subí los PowerPoint y la guía. No llegué a subir los videos porque no me di cuenta que ya era el horario de clases, así que tuve que dejar de hacer eso para entrar a clases. Así que ahí está de vuelta explicado, más allá del PPT de Fabi, de vuelta el tema de las exclusiones y demás. Listo, sí, me pasaron uno también de una charla que diste que está subida en YouTube, que no lo vi todavía, pero lo tengo. Bueno. Encontré acá un panel. Esperen que está abriendo. Está un poco lento el tema. A ver. Bueno, acá encontré algo. Acá. A ver. A ver, ¿lo ven ahí? Sí, Perfecto. Bueno, esto es un esquema de una grilla en panel. ¿Sí? ¿Por qué utilizo los tubos negativos para hacer la exclusión? ¿Qué quiere decir que voy a excluir algo? como que lo voy a descartar, como no lo tengo. Exactamente, exactamente. Entonces, utilizo los tubos que me dan negativos preguntándome, esperen, antes, cuando hablamos de clave, ¿a qué nos referimos? ¿Ustedes saben? Sí, es o sea, lo que coincide con la reacción, El digamos. patrón de reactividad que tendría Mm, un anticuerpo al sí, reaccionar con los distintos tubos del panel. Por ejemplo, la clave del anti-D para este fabricante sería positivo los tubos 1, 2, 3 y 8 y el resto negativos, ¿sí? sí, ¿De acuerdo? La clave del E chico es todo positivo salvo el tubo 3 que es negativo. La clave del Lewis A es el tubo 5 y 9 positivo, el resto negativo. ¿Lo ven? ¿Sí? sí. Sí. Bueno, entonces, empiezo por el tubo negativo preguntándome, a ver, no, perdón. Digo, voy y pregunto, si este anticuerpo que está acá, que yo detecté dándome este patrón de reactividad, ¿sí? Me dio positivo el tubo 3 y el 5. Si el tubo 1 me dio negativo, ¿puede ser un anti-D? Esto que está acá, ¿puede ser un anti-D? Perdón. No. Entonces, ¿qué hago? Lo excluyo. La misma pregunta. Si este tubo 1 me dio negativo, ¿puede ser un anti-C grande? No. No. Lo tacho. ¿Se entiende? Sí, Puede sí, ser esto un E grande, puede ser un C chico, porque como me dio negativo como acá, podría ser. ¿Puede ser un E chico?
No. ¿Cómo me tendría que haber? Exacto, no, porque para que fuera un E chico tiene que darme positivo en este tubo. ¿Puede ser un CW? No, Tampoco. tampoco. No. El que queda no excluido en esta vuelta, como el de grande y el C chico, ¿sí? El chelano se excluye, el DAFIA se excluye el KIDA, se excluye el Lewis-A, y atención acá. La célula número 1 no es la mejor célula que podemos usar para excluir la especificidad M y N, porque sabemos que estos alelos muestran efecto de dosis. Por lo tanto, yo tengo que hacer una marca en mi panel que muestre que ese tubo 1 excluye el M y el N, pero no con la mejor célula que podemos usar. ¿Se entiende? ¿Por qué? Sí, porque no es homocigoto. Exactamente. Entonces, quedarían excluidos, pero solo por heterocigota. Hay que marcarlos de alguna manera que me lo muestren. ¿Se entiende? El este queda excluido y el S chico, como es una célula homocigota, podemos excluirlo con una raya plena o con 2 rayas, como quieran. Como Se excluye en el 9 igual el M. ¿Eh? El M Sí. se excluye en la célula 9 y el 10, M 11, en la 7. 9, 10, 11, se excluyen un montón. Pero ahora, en este tubo 1, se excluye por heterocigote. ¿Se entiende? Vamos tachando y ponemos el tubo que sigue. Esperen que me voy a fijar a ver si tengo, que creo que está acá, para que se entienda mejor. Así es más fácil, ¿sí? Tenemos este panel. Y vamos con nuestra pregunta. Usamos el primer tubo que es negativo y vamos tachando con esta pregunta. Si esto fuera un anti-D, ¿cómo tendría que haber dado el tubo 1? Positivo. ¿Me dio positivo? No, porque estoy justamente usando la célula negativa para excluir. Por lo tanto, tacho el D, la especificidad. Sí. La misma pregunta para el C. El C chico y grande no los puedo excluir, pero sí excluyo el E chico, excluyo el CW, el chelano, el DAFIA, el KIDA, el Lewis B. Y acá lo que les decía, de marcar de alguna manera esta exclusión para que quede registro de que no usé la mejor célula para excluir la especificidad. Y si este anticuerpo es un anti-N, vamos a inventar, que muestra dosis, es decir, que da positivo solamente con las células que son homocigotas para el N, esta no sería la mejor célula para verlo. Por eso no lo excluyo del todo, lo tacho un poquito. ¿Me siguen? Sí. Vamos a la célula que sigue. ¿Cuál es la que sigue? Negativa. Y voy a hacerme la pregunta. Para esta célula, si fuera un D... Ahora sí no se tacha el D. Bien, pero sí se va a tachar el C grande y el C chico por heterocigota, ¿sí? Porque son alelos. Tachamos el E chico, el chelano. Acá lo pasa con el DAFI. Ahí ve, heterocigota, esta célula. Entonces no es la mejor célula para excluir ninguna de las dos especificidades. KIT B, P, de vuelta pasa con el M y el N, y ahora pasa con el S. ¿Lo ven? Porque la célula, esta célula 4, es heterocigota. Vamos con la célula que sigue. Negativa. No excluye el D, no excluye el C grande ni el E grande, excluye el C chico, por lo tanto lo excluimos por homocigota. Excluye el E chico, excluye el chelano, el DAFIA, el KIT B, el Lewis B. El N ahora sí queda excluido por homocigota. Y los S. Profe, una consulta. Sí. Yo he visto resolver paneles de diferentes maneras y algunas personas como que ya lo excluyeron, no lo vuelven a excluir. Usted siempre hace tubo por tubo y me parece como más organizado. Pero no solo más organizado, sino que claro. vamos a ver cuando termina, que no es lo mismo tener excluida una especificidad porque tuviste 5 tubos negativos y tenés 5 rayas que lo excluyen y una que tiene una única raya y por heterocigota, entonces no es lo mismo excluir un antichelano que un antiDAFI hasta ahora.
¿Se ve Claro, la diferencia? sí, Por sí, mi eso, pregunta es, perdón, si me hacen una pregunta de cuáles excluí por homocigota, por heterocigota, si yo lo excluí de una manera al principio y de otra manera después, ¿cómo respondo esa pregunta? mientras que vos arribes a la misma conclusión, no importa cómo lo marques. Podés Bueno, usar perfecto. lápiz de 2 colores, qué sé yo, podés tachar, Ale, por ejemplo, tacha, no usa raya punteada, usa una raya o dos, una X o una raya sola. Sí, vi así también. Depende de cada uno. Hay quienes tachan abajo, acá. Si vos te entendés, usa la que quieras. A mí me resulta mejor esto. Me resulta a mí visualmente mucho mejor. Pero mientras que vos lo entiendas, podés hacerlo como quieras. Agrego algo que por ahí creo que va más apuntado a eso a la pregunta de ella. Si vos el mismo antígeno lo descartas siempre por heterocigota, se considera descartado por heterocigota. Si vos en algún momento del panel lo descartás por homocigota, se considera descartado por homocigota. ¿sí? Ah, perfecto, era Entonces, eso. Sí. prevalece el descarte por homocigota. Por ejemplo, en el N, ahí como tiene Fabi, lo descartaste 2 veces por hetero y una por homo. Entonces, el N está descartado por homocigota. El DAFIDE, por ejemplo, el S, el M, hasta ahora no. Y el S chico, por ejemplo, está descartado primero por homocigota y después por hetero, pero prevalece que lo descartaste por homocigota. Porque tenés Claro, un era por si, no sé, antígeno, claro. un antígeno con dosis completa, o sea, homocigota para ese antígeno, el S, por ejemplo, y descartaste, o sea, un anti-S no va a ser. El M y el S grande sí tenés que confirmarlo por si es un antígeno, un anticuerpo, perdón, con efecto de dosis. Los antígenos que tenés ahí son los 2 heterocigota, entonces deberías confirmarlo. El DAFI-A, por ejemplo, lo descartaste por homocigota, heterocigota, homocigota. Se considera descartado por homocigota. ¿Sí? Perfecto, gracias a ambas. Bueno, vamos con este. Así rapidito. Vamos con este otro. ¿Sí? Y por el último. Bueno, fíjense que tanto el chelano, el E chico, como el S fueron tachados 5 veces. Ahora, acá no hubo una sola tachadura con una célula homocigota. Por tanto, este quedó no excluido por heterocigota. ¿Qué queda no excluido? El antigrande, el antiquel, el antilewisa. ¿Y qué queda no excluido por heterocigota? El anti-S grande, porque es la única célula, todas las células que excluyeron el S no eran la mejor célula que podíamos elegir. ¿Lo ven? Sí, Bien. No sé si esto responde lo que habían preguntado. sí, sí. De hecho, es como que empecé como que se empezó a limpiar un poco de tanta confusión, porque hay veces que me genera, yo soy como, necesito como aprender las cosas así como explicadas, como así, con la liñita, porque me cuesta razonarlo sola. Como yo en un principio en inmunohemato no le agarré mucho o sea, sí lo hice, pero hubo cosas que me quedaron como ahí medias colgadas y sola tampoco las pude entender. Entonces es como que ahora hay cosas que me quedo, como que me sorprende que no las haya entendido antes. Bueno, justamente la idea es que ustedes revean el tema, por eso hinchamos tanto, porque es la oportunidad de entender lo que no entendieron en su momento, por el motivo que haya sido. Profe, consulta, en este Sí. panel, ¿la clave está en el 5 y en el 9? Porque yo también me mareo a veces o sea, creo que ya lo entendí, pero me mareo a veces con las X, no sé si con las cruces, perdón. Tomar, Yo acá clave no encontré, por ejemplo. Acá Sí, es clave no encuentro. claro, como que eso no se cumple siempre. Claro. Claro, si es un anticuerpo único, yo puedo ver una clave. Ahora, cuando la clave que yo encuentro acá no coincide con ninguna, sino con una mezcla de los que quedaron no excluidos, tengo que pensar que acá hay más de un anticuerpo.
Claro, Si se fijan, en temperatura ambiente hay una reacción que todos los tubos que nos dieron negativos en CUMS y Puede en ser del enzimas dieron negativos acá. Esta clave coincide con el Lewis-A, que fíjense que fue un anticuerpo que quedó no excluido. Por lo tanto, yo puedo, con esto nada más, decir, bueno, el anti-Lewis-A está. ¿Por qué? Porque quedó no excluido y la clave lo incluye. ¿Está solamente el Lewis-A? No, porque si no tendría que haberme dado solamente reactivo los tubos, ya voy, espérenme, 5 y 9. Acá se sumaron otras células que reaccionan. ¿Sí? sí. Entonces, si me quedaron no excluidos, puedo ahora ver cómo defino si están o no están. Acá el S podría decir que no es porque no aumenta no se vería con enzimas, ¿no? Está bien, pero nosotros usamos los tubos que son negativos. Y los negativos fueron en todos los medios. Así que yo no sé si el S no está acá. Ok. Para eso no voy a hacerlo en enzimas, pero sí en fase antiglobulínica. ¿Sí? ¿Se entiende? No entendí mucho lo del S. Se tendría que corroborar con ese que sean positivas si puedo descartarlo o no. Digamos, yo acá Claro, lo que yo deduzco, digamos, lo que yo puedo entender es que sí, hay un E y hay un KEL, porque aparte aumentan más la reacción en enzimas. Pero como el S se desnaturaliza con enzimas, yo lo descartaría y ya no haría células de confirmación, pero hay que confirmarlo igual. tendríamos que testearlo, no en enzimas, y ver si está o no presente. Claro. Claro, eso lo entiendo, sí, sí. Vos en enzimas como el antígeno justamente se desnaturaliza, no puedes descartarlo. ¿Sí? Si vos tenés un patrón en CUMS que te da clarito la clave del S y lo tratás con enzimas y te da todo negativo, podés pensar que es ese anticuerpo anti-S porque se desnaturalizó en enzimas. Pero en este caso que tenés sumas, no puedes decir que como en enzimas se desnaturaliza no está el anti-S. Deberías confirmarlo con células adicionales homocigotas para el S en medio antiglobulínico, no enzimas. ¿Sí? Entonces por ahí tenés el E, por ahí tenés el KEL y también tenés el S. Más allá del Lewis, que acuérdense que el Lewis se ve en lectura inmediata y se potencia con enzimas. Sí. Claro. Ustedes cuando Sí, hacen el descarte en enzimas o buscan la clave, los que están pintados de rosita o violetita, que son los del DAFI, los del MNS y el XG, hacen de cuenta como que no está, como si tipificaran, como por ejemplo el vial 1 que dice DAFI B negativo, bueno, que lo salteamos, no lo descartamos, hacemos eso mismo en enzimas, tomamos en cuenta como que el antígeno no está, porque literal que no está, se desnaturalizó. Entonces esa parte ya no la descartamos, no hacemos descarte para eso. Entonces no voy a buscar una clave de algo que el antígeno no está. Si es del kit de otro sistema, sí. Claro, yo como que lo había entendido que era alguna ayuda también de descarte, pero no hay que hacerlo confirmación sí o sí. Con células homocigota S en fase de SAC, digamos, antigama globulina. Bueno, eso. Sí, claro. Ahora lo entendí, listo, gracias. Esperate que voy a buscar otra que tenga clave. Denme un minuto. Bueno, mientras le contesto acá a una chica que preguntó del D débil. El D débil, la prueba del D variante, se hace en sangre de cordón. Cuando vos tenés un bebé tipificado inicialmente como RHD negativo y la mamá es RHD negativo, vos tenés que hacer la prueba del D variante para ver si te da positivo o no. Y eso mismo, bueno, vos ahí definís, generalmente se hace para ver si le doy o no la profilaxis anti-D a la mamá. ¿Sí? Entonces, con muestra de sangre de cordón podés hacerle la prueba del D débil o el DU, como le quieran decir, que está mal dicho DU, o si no tenés sangre de cordón, puedes hacerle con sangre periférica.
¿sí? A los pacientes no se le hace prueba del D débil. ¿Por qué? Porque el paciente es o RH negativo o RH positivo. Los intermedios no nos interesan. Si es D débil positivo, o un D débil, el paciente se toma como RH negativo, se transfunde con RH negativo. Al que se le hace la prueba así es al donante. Porque por más que tenga, aunque sea una parte del antígeno D, podría llegar a sensibilizar un paciente D negativo. Entonces, si el donante es D débil positivo, se transfunde a pacientes RH positivo. ¿Se entendió? Entran en mute y no nos enteramos. Escribió lo escribió por el chat, por eso capaz Ok. que no contesta, pero para mí se entendió, pero no sé. Bien, perfecto. Ahí Siempre contestó piensen gracias, que... muy claro. ¿Cómo? Que ahí contestó que gracias, muy claro. Sí, sí, yo lo veo. Fabi no lo ve porque está No, compartiendo porque su tengo con la pantalla. pantalla puesta, entonces no veo nada. Si no Siempre me hablan, no me piensen, entero. ¿a quién se le hace la prueba del D débil? A aquellas personas que podrían sensibilizar a alguien. ¿Y quiénes podrían sensibilizar a alguien? El donante, cuando se transfunde su unidad a un paciente, y el bebé en el momento de la hemorragia fetomaterna. Si la mamá es RH positivo y el bebé es RH negativo, no hace falta hacerle la prueba del D débil. ¿Por qué? Porque ese bebé no va a poder sensibilizar a la mamá. Entonces no hace falta. Lo que pasa es que rutinariamente se hace todos, cuando se considera a los recién nacidos como eventualmente sensibilizantes como los donantes. Nada más que por eso. Y la muestra Podríamos si es de cordón mejor porque es la que nos dan inicialmente, pero si por algún motivo se perdió la muestra, no le hice el de débil, me olvidé o lo que sea, puedo pedir una muestra de sangre periférica y se le realiza la prueba del de débil. Y al donante se le hace obviamente de sangre periférica, ¿no? Bueno, ¿podríamos ver un caso de que el autocontrol dé positivo? Ese tema es recién para el último tema de la materia. Ah, estoy re emoción. Bueno, está bien. Que lo vieron en práctica, seguro. No, yo porque porque quería ver a ver cómo funcionaba, pero ya lo había visto, pero bueno, quería como verlo de nuevo. El tema del autocontrol es que nos ayuda a ver si nosotros pensamos que tenemos presencia de aloanticuerpos o autoanticuerpos. Generalmente, si el autocontrol nos da negativo, pensamos en aloanticuerpos y si nos da positivo en campo completo, en autoanticuerpos. Cuando tenemos un autocontrol en campo mixto, estamos pensando en un aloanticuerpo que sensibiliza una parte de las células en circulación. Y eso pasa cuando transfundimos. Sí que tenemos en circulación la unidad transfundida y los glóbulos del paciente tenemos dos poblaciones. Ese halo anticuerpo va a estar dirigido contra los glóbulos rojos de la unidad transfundida, ¿sí? Sí. Y ahí hacemos el descarte igual que hacemos en este caso, solamente que el descarte lo hacemos con el eluido, no con el panel en sí. Podemos hacerlo Ok. igual, pero bueno, depende del caso. No sé si estás hablando de uno en particular o no, en algún ejemplo, pero si tiene solamente un anticuerpo, que es el que vemos con campo mixto, el autocontrol, bueno, ahí podemos hacerlo solo en el suelo el descarte, y si tenemos más de un anticuerpo y uno de esos anticuerpos solamente está afectando a la unidad transfundida, bueno, hacemos el descarte con el eluido. Ok. Bueno. ¿Qué más? Este no ibas a mostrar, Fabi, que tenía coincidencia de clave. Ah, dale. Les muestro este que tiene la clave que coincide. ¿Sí? Y tenemos varias cosas para ver acá. Sabemos que hay un anticuerpo que se ve en fase antiglobulínica y que no se ve nada en enzimas. O sea que ya nos puede hacer pensar cuál puede ser. O tener una idea de hacia qué sistemas no podría ser este anticuerpo. ¿Sí? Igual, metodológicamente, lo que nosotros hacemos es empezar por el tubo que da negativo y excluir todo. ¿Sí? Claro.
si bien sabiendo que no da nada en enzimas, nosotros no tendríamos por qué estar haciendo la exclusión de los RH, por ejemplo, o del KID. ¿Me siguen? Porque Sí, sí. nosotros por teoría sabemos que tanto el RH como el KID, el KID también, y los fríos también, el Lewis y el P, mejoran con el tratamiento con enzimas. Entonces no sería necesario hacer la exclusión acá. Pero como no siempre se trabaja con enzimas de entrada, ¿sí? Hacemos esto y después vemos el resultado. Simplemente se los muestro para que tengan idea de, bueno, ¿quién quedó no excluido? El DAFIA. Quedó no excluido el CW y quedó no excluido el S. El CW, ¿por qué lo excluyo? Porque como es del RH, ¿cómo me tendría que haber dado en enzimas? Haberse demostrado por lo menos una o dos cruces. Tendría que haber sido positivo. Entonces, si bien el CW no quedó tachado, por lo tanto estaría no excluido, lo excluye la reacción en enzimas. ¿Por qué no excluimos ni el DAFI ni el S chico? Porque justamente son dos sistemas que se desnaturalizan con el tratamiento con enzimas. UFA. ¿Sí? Sí. Bueno, si yo me fijo, además de haber quedado no excluido el anti-DAFI-A, me fijo la clave y la clave del DAFI-A dice que es positivo. El tubo 1, 3, 4, 7, 11. 1, 3, 4, 7 y 11. Entonces, quedó no excluido y la clave lo incluye, tengo que pensar que el anti-DAFI-A está bien, creer que el anti-DAFI-A es el anticuerpo que está acá. Sí. Lo que me queda es ver qué pasa con el S, porque todas las células que excluyeron el S eran heterocigotas. Entonces lo que voy a tener que hacer es buscar células DAFI-A negativas homocigotas para el S chico y testearlas. Si esas células homocigota para el S chico, DAFI-A negativas, dan negativas, confirma que solamente está el DAFI. Además, tengan en cuenta que esto que nos queda no excluido en un lote de panel puede no ser lo mismo que quede no excluido en otro lote de panel, porque lo que varía es la configuración antigénica de las células que se utilizan. Lo único que permanece constante generalmente es el RH y el KEL. Depende del fabricante, sabemos, esto es Diamed, o Biorrad ahora, sabemos que si da 1, 2, 3, 8 es D, si da 1, 2, 4 S grande, si da 3 y 5 S grande, si da 1 y 2 negativo y el resto positivo es un anti-C chico, si me da solo el tubo 3 negativo es un anti-E chico, generalmente el CW viene en el tubo 1 nada más, el KEL está en el 2 y en el 6. Y hasta ahí es lo estable. El resto de la configuración de estos antígenos varían de un lote a otro, porque varían de un paciente, de un donante a otro. Entonces, lo que en este lote de panel quedó no excluido el anti-S chico, a lo mejor en el lote del mes pasado o en el próximo se excluye y no tengo que preocuparme por buscar células S chico homocigota adicionales. ¿Se entiende? Y si no los tuviéramos una S chico homocigota sin DAFI, si no encontramos cómo confirmamos. En general lo encontramos porque vamos a guardarnos los paneles viejos en la heladera y los vamos a usar para usar las células adicionales. Si no, tendrías que testear glóbulos de tus donantes, de tu banco, Hasta hasta encontrar uno. encontrar una célula que sea como la que estás buscando. Ah, Por eso ah, es más está fácil buenísimo. usar la célula de panel viejo. Sí, sí. Por eso no se tiran. Y se esconden bajo el epíteto de uso en docencia. Que ahí nadie dice nada. ¿Y cuánto tiempo pueden durar esos lotes viejos, digamos, para que Hasta que sepamos? los ves hemolizados. En general, nosotros guardamos 6 paneles, más o menos. Bárbaro. Las células del panel vienen resuspendidas en un conservante que es transparente. Cuando se empiezan a hemolizar, el sobrenadante se ve rojo. Entonces ahí ya te das cuenta que no te sirven más. Pero entre 6 y 8 meses duran. Sirven solo de células adicionales, igual no sirven para estudiar pacientes.
O sea, como diagnóstico no te sirven. En sí decir, bueno, este panel me dio una DAI positiva, lo testeo con el lote de hace 6 meses y nada más. No, eso no sirve. ¿Alguna otra duda? ¿Se entendió más o menos ahora mejor lo de la exclusión? Sí, 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 sí. Sí. Tengo que practicar, obviamente, mucho más. Sí, pero es cierto que la practicase, pero básicamente no olviden la pregunta que uno hace, que Sí, es, me las si guardé. este las fuera, preguntas. si este anticuerpo fuera si este anticuerpo que yo tengo en el suelo de este paciente fuera un anti-D, ¿cómo me tiene que dar con el tubo 1? Y si la respuesta es me tendría que haber dado positivo y me dio negativo, lo tacho. Entonces, con esa premisa se puede interpretar, se puede entender qué es lo que estamos haciendo, no hacerlo automáticamente, a eso me refiero. Claro, sino razonarlo. Exacto. Es la base, chicos. Si ustedes lo razonan, es más fácil. No intenten aprenderse cosas de memoria porque no va a servir. No, y me doy cuenta que Y no sirve. articulen con la teoría del tema este, de, por ejemplo, el CW del RH con enzimas debería potenciarse. Me da negativo, entonces tampoco es. ¿Sí? El DAFI-A, yo con el antígeno DAFI, ninguno de los dos los veo en enzimas. Entonces, no puedo decirlo excluyo o no lo excluyo, y así. ¿Sí? Claro, en el FISIAM, por ejemplo, hay una parte en la que como que se dan las características de cada uno. No lo puedo encontrar en este momento, pero bueno, lo estuve leyendo y como cuáles Básicamente lo que tienen que saber de cada sistema es si muestra o no efecto de dosis, cómo le caen las enzimas, si lo mejoran o lo desnaturalizan. Y si son, si producen o no enfermedad hemolítica o disminución de la sobrevida de la célula transfundida. Es decir, si tienen, son clínicamente significativos. Con eso es suficiente, no hace falta que se acuerden qué cromosoma, de qué pata y dónde. Justo eso que mencionabas vos es lo que dice esa parte. Claro. Justo al final de cada uno de las características que da, dice eso, por ejemplo, qué importancia clínica tiene, y cómo si se potencia, si no se potencia, si tiene efecto Exacto, de... es eso. Que eso es lo que se van a acordar. Lo demás se pueden acordar o no, no es que no se a ver, no es que estoy diciendo no estudien, pero ¿de qué me sirve a mí si yo no hago biología molecular saber en la pata corta de qué cromosoma está el locus que codifica el D? Claro. Me Sí. interesa saber, en realidad lo que me interesa es saber si lo veo o no lo veo con enzimas, para saber si me sirve o no me sirve el resultado, o sea, que si necesito usar algún método, alguna prueba adicional para poder definir si la especificidad está o no. Sí, sí, yo para los compañeros, si quieren y tienen este libro, que quería comentar eso, que estaba eso para El que... libro está colgado en el Classroom, está el Sí, PDF sí, de todos, así que sí. de ahí Yo lo puedes sacar. lo tengo acá como en el librito, pero hay un, no sé, por ejemplo, para dar como una, dice del DAFI, que por ejemplo el DAFI A es 20 veces más común que el anti-DAFI B. Después, por ejemplo, que es predominante IgG1 y en ocasiones fija complemento, como que da como esas características que está bueno. Claro. También dice que produce reacciones transfusionales hemolíticas inmediatas y retardadas. Bueno, como que está bueno eso, saberlo. Yo Es la un verdad que resumen, exacto. Que sirve a modo de resumen para que sea más rápido buscarlo, ¿no? sí, es un libro bastante claro para explicar las cosas. Sí, porque tiene la bondad de que es un libro de texto, no es un manual.
Entonces, y además está escrito en castellano originalmente. Claro, Por lo tanto, no hay traducción viable que haya podido. sí, variar, digamos, Exacto. claro. Yo voy a dejar de molestar con las preguntas, voy a hacer la última. No, Y, no molestas, ¿eh? Al contrario, seguro que sirve para que algunos que no preguntan nada. yo vi- yo- Pregunta que capaz que, no sé, es como que a los fines prácticos capaz que termina siendo medio innecesario, no sé. Cuando uno en el panel descarta el D, directamente uno lo pone como homocigota, ¿sí? Y, o sea, pero uno tendría que fijarse si la célula es R grande o R grande, R chico. No tenemos manera de saberlo. Pero no te dicen en el panel cuando mandan. No. Ah, no te lo dicen al lado. No. O sea, es como que eso uno lo descarta como homo siempre. Siempre lo mismo hacemos con el Kel. Más allá que sabemos que el Kel no necesariamente. Lo que pasa es que no tenemos que haya células chelano negativas, es una rareza. Claro, sí, sí. Porque en general esas bolsas no se usan para hacer paneles. Se usan para congelar para cuando tenemos un paciente con un antichelano. Ah. ¿Algo más? La que iba a preguntar algo más, que dijo que se iba a terminar de preguntar, pregunte nomás. Sí, sí, estaba justo abriéndole la puerta a mi hijo. Ya le digo. Es más bien tiene que ver con el parcial, con el primer parcial. Yo quería saber, o sea, yo igual voy como adelantada con la lectura, pero quería saber que entraba hasta antígenos y anticuerpos de plaquetas y granulocitos, ¿o estoy mal? Sí, es generalidades y los primeros dos temas. Enfermedad hemolítica y eran, bueno, es eso. Trombocitopenia a lo inmune. Sí, y todas las citopenias a lo inmunes. por Ok, decirlo listo. adecuadamente. Bueno, muchas gracias. Por nada. ¿Algo más, chicos? Todo lo que es anemias autoinmunes y reacciones posttransfusionales entra para el segundo recién. Es Ahí justo Verónica que levantó la mano. Sí. Sí. ¿Quién era que levantó la mano? Verónica, no me acuerdo el nombre, el apellido. Escuchamos. No tiene micrófono. No, porque no escribió, capaz que está escribiendo. Ah. O capaz que fue sin querer. Yo por hoy no tengo más personalmente. Las saludo y les agradezco haberme contestado todas las preguntas. Por favor. Negri. Chao, Yo todo muchas llegué a gracias. leer lo de trombocitopenia. Realmente estoy viendo así grandes rasgos, pero como que no vi todavía nada de antígenos plaquetarios. No sé. Básicamente, la trombocitopenia, lo inmune neonatal, es lo mismo que la enfermedad hemolítica, nada más que los anticuerpos, en lugar de estar dirigidos contra los antígenos eritrocitarios, se dirigen hacia los antígenos plaquetarios. La fisiopatología más o menos funciona de la misma forma. Tiene sus particularidades, digamos, pero para que lo tengan en cuenta, que es el sucedáneo de la enfermedad hemolítica feto-neonatal en las plaquetas. Acá por lo que estoy leyendo el algoritmo dice transfundir 10 o 20 milímetros por kilo, digamos, en plaquetas random, o sea, cualquier tipo de plaqueta. ¿Viste? Plaquetas random irradiadas. Pero realmente, o sea, no se tendría que ver. No digamos, deberían, no. ¿Dónde lo leíste eso? En un artículo que pasaron que es diagnóstico tratamiento de trombocitopenia a lo inmune feto neonato. Lo voy a revisar. En realidad no se transfunden plaquetas random, se Por eso transfunden me resultaba eventualmente. raro. Eventualmente podemos transfundir plaquetas
testeadas, o sea, tipificadas, que es raro que las consigamos, y si no, podemos echar mano a las plaquetas maternas que sabemos que son negativas, igual para el antígeno negativo, hacia el cual está dirigido el anticuerpo. ¿Se entiende? Sí, sí, entiendo. Igual lo tengo que leer con mayor profundidad porque realmente, o sea, no conozco nada de cuáles, digamos, son los más significativos o acá los que están presentados en este artículo son los más significativos. En general, el PLA1A, HPA1A, perdón, y el 5B son los más importantes. Por gravedad, el HPA1A, los anticuerpos anti-HPA1A. Esos y después el 5B, básicamente. Pueden ser otros, pero generalmente están dentro de estos dos. Y para, digamos, para plaquetas también se hace paneles, digamos, así con... Es otro método diferente, se hace un método de fase sólida, de captura de fase sólida, o biología molecular, dependiendo lo que tengas a mano en donde estés. Hace unos años venían los reactivos, no sé si ahora están llegando, si están entrando, porque no sé la verdad quiénes son los que compran. No hay muchos lugares que hagan tipificación de plaquetas. Entonces, que por ejemplo, yo por ejemplo ahora voy a empezar PP2 en un hospital, o sea, puede ser que vaya a un hospital y no lo vea nunca, o sea... Exactamente. ah, La mayoría de lugares no se hace. Creo que de los hospitales que están en el Posada se hace la compatibilidad plaquetaria. Y creo que en la Y Sardá en su momento tenían, pero no sé hoy. para de contar. o sea, que si uno va a un hospital es como que tiene que aprenderlo prácticamente, hacer la técnica. Aprender la técnica es como que se resulta muy difícil, tiene que volver a memorizarlo o algo, ¿no? Digamos. Es que en realidad las técnicas que te vas a terminar aprendiendo son las que usas todos los días. El resto vas a ir a buscar el libro, el machete o el inserto del reactivo para usarlo. Claro, la idea es que vos sepas la teoría y puedas razonar en este paciente yo debería hacerle tal técnica, no sé, ponerme un eluido. ¿Me acuerdo cómo se hace el eluido con cloroformo, que es lo que tengo en mi servicio? No, no importa, pero sé que tengo que hacerle un eluido. Entonces voy, busco, por ejemplo, por decir algo, el cloroformo y le hago el eluido con cloroformo. O sea, como que sepas qué técnica tenés que aplicar y después vas y la receta sí la buscas en el libro. Es como con la cocina, vos para hacer una tortilla más o menos sabés lo que tenés que hacer y te va a salir la tortilla, pero si tenés que hacer, no sé, una comida más elaborada, por ahí no la sabes y vas al libro de cocina y seguís paso por paso. Claro. El tema, a mí me preocuparía, digamos, que nazca un bebé que se esté desangrando porque tiene esto, de la trombocitopenia, y no encontrarle plaquetas porque no sé cómo son las que no tienen el antígeno. Las de la Ahí, madre. claro, ahí lo que tenés que razonar ¿es una trombocitopenia alloinmune feto neonatal? Bueno, entonces busco a la mamá, no tengo forma de compatibilizar, le saco plaquetas, las lavo, las resuspendo en fisio y se Las las transfundo. irradio. Las irradio y después se las transfundo. Entonces no puedes hacer la compatibilidad, pero como es un halo anticuerpo, sabes que la mamá no va a tener el antígeno. Es muy similar a la enfermedad hemolítica feto neonatal, pero con plaquetas. Ok, bárbaro. Y a la De madre hecho, no le hace nada, digamos, no, en este caso, no la sensibiliza no, en nada. Ok. no la sé, perdón, no te entendí. ¿Qué dijiste, Nola? No le No, o hacen sea, no nada. es como el D que puede sensibilizar a la madre. Las plaquetas, los antígenos plaquetarios, no. Sí, claro, por eso tiene la trombocitopenia inmune neonatal. Lo que pasa es que el antígeno son antígenos de alta frecuencia, los de las plaquetas. Ah, La mamá tiene que tener plaquetas, por ejemplo, HPA1A negativas. Cuando se expone a las plaquetas HPA1A positivas, se sensibiliza, genera el anticuerpo anti-HPA1A y ahí genera el halo anticuerpo. Pero en vez de los glóbulos rojos es contra plaquetas. Entonces, si el bebé tiene ese antígeno porque es de alta frecuencia poblacional, que lo heredó de parte del padre, va a estar afectado. Por eso es que vos le podés sacar las plaquetas a la madre y transfundirlas al bebé.
con los recaudos que dijimos, ¿no? Obviamente. Claro, entiendo. Es como que tendría que ser siempre así lo mismo, digamos. Que el padre le pasa al bebé las plaquetas que no son las mismas que la El madre. antígeno que la madre no tiene. Pero Exactamente, es siempre exactamente no hay igual. excepción a la regla, ¿Cómo? ¿no? Que no hay excepción a la regla, que puede ser que de repente no era eso, ¿no? O sea, para que no haya error. digamos. Bueno, la otra cosa que puede pasar es que un bebé tenga una trombocitopenia porque la madre tiene una trombocitopenia, tiene una PTI, una púrpura trombocitopénica idiopática o autoinmune. ¿Sí? Pero en ese caso, la diferencia vos la vas a tener porque cuando haces el recuento de plaquetas de la madre, en la trombocitopenia lo inmune, la madre tiene plaquetas normales. En la autoinmune, la madre tiene plaquetas bajas. Entonces ahí son tratamientos distintos, ya no tenés que buscar unidades compatibles de plaquetas, sino que tenés que usar gamma-globulina endovenosa, lo va a usar obviamente el neonatólogo, porque lo que tenés que hacer es evitar que se lisen las plaquetas, ¿no? Son dos cosas, es como si tuviese una anemia hemolítica autoinmune una mujer embarazada. Los anticuerpos IgG van a atravesar la placenta y van a afectar al bebé, pero no es que tenga una aloinmunización, ¿se entiende? Un poco. ¿Qué no entendés? O sea, entiendo que atraviesan la placenta, llegan al bebé, pero Hay no es algo, patología, si no es algo que es, digamos, autoanticuerpo, pero el autoanticuerpo no está en la madre. ¿sí? Por eso les digo, la diferencia entre una trombocitopenia aloinmune y un autoinmune tiene que ver con cuál es el recuento de plaquetas de la madre. Si la madre tiene un recuento de plaquetas normal y el bebé está trombocitopénico y no tiene ninguna otra causa, uno tiene que pensar que eso se debe a la presencia de una TAN, trombocitopenia inmune neonatal. Si el recuento de plaquetas de la madre es bajo, porque la madre tiene una púrpura trombocitopénica autoinmune o idiopática, los anticuerpos que producen la púrpura en la madre son de tipo IgG, atraviesan la placenta y atacan las plaquetas del bebé, pero no porque la madre no tenga un antígeno, carezca de un antígeno que el padre tiene, sino por la presencia de un autoanticuerpo dirigido contra las plaquetas. Entonces, la diferencia para ver el tratamiento que hay que hacer es distinto si es una trombocitopenia aloinmune neonatal versus un hijo de una madre con una PTI. Siguen sin... Tenés que razonar que los autoanticuerpos maternos, sean contra los glóbulos rojos o sea contra las plaquetas, van a afectar tanto sus propias células como las del bebé. El autoanticuerpo afecta a los glóbulos rojos maternos, si hablamos de anemia hemolítica autoinmune, y los glóbulos del bebé. Contra cualquier glóbulo que lo enfrentes va a dar un resultado positivo, hablando de autoanticuerpos IgG, ¿sí? Con las plaquetas pasa lo mismo. El autoanticuerpo ataca las plaquetas propias y las plaquetas del bebé. El aloanticuerpo solo ataca glóbulos rojos o plaquetas del otro, ¿sí? Entonces vos te fijas, si la mamá tiene un autoanticuerpo contra sus propias plaquetas, obviamente ella va a tener bajo recuento de plaquetas y el bebé también. Si la mamá tiene solamente un aloanticuerpo contra plaquetas, su recuento va a estar bien y el recuento del bebé va a estar bajo. Gracias, sí, ahora entiendo mejor Mm. igual. Sí, ahora está. Muchas gracias. Esa es la diferencia entre si elijo transfundir plaquetas de la mamá o no. Si la mamá tiene una PTI, o sea, un autoanticuerpo plaquetario, y yo transfundo al bebé con otras plaquetas, siempre van a ser incompatibles y las va a seguir rompiendo, ¿sí? Entonces no va a elevar nunca el conteo de plaquetas. Si la mamá tiene un aloanticuerpo y yo transfundo al bebé con plaquetas de la mamá, el bebé va a elevar el recuento porque no va a tener los antígenos diana de la plaqueta, el HPA1A o el 5B. ¿Sí? Entonces ese bebé ya no va a romper más las plaquetas con el anticuerpo materno que tiene en circulación. Sí, eso lo entendí.
¿Alguna otra duda? Acuérdense que las clases de consulta no son necesariamente del tema de la fecha, ¿sí? Si tienen otra duda distinta de otro tema, la pueden preguntar. En mi caso, yo ya estoy por hoy. La próxima clase sigue siendo virtual. Sí, todas las clases son virtuales a menos que les avisemos. Bárbaro. Y los parciales y finales son presenciales. ¿Tienen alguna otra duda? Si no, ya terminamos. No, sí, yo iba a decir lo mismo, que ya había preguntado algunas cosas y me queda leer un poco más, así que la próxima será. Gracias. Bueno, perfecto. Aprovechen, lean, aprovechen las clases, pregunten lo que necesiten, aunque les parezca que son pavadas, pregunten, porque lo que se animan a preguntar algunos